Esta mañana vamos a hablar de un tema que para muchos puede sonar a ciencia ficción. En nuestra columna de Disrupción, Tecnología e Innovación vamos a conversar sobre neuroderechos. ¿Qué son los neuroderechos? Tienen que ver con proteger la posibilidad de que la neurotecnología y los avances tecnológicos en relación a máquina-cerebro no afecten nuestra identidad, nuestra memoria o nuestros datos cerebrales. Estamos hablando del órgano que define quiénes somos. Si tenemos tecnología que afecta al cerebro, bueno, la clave es, ¿está afectando a tu identidad, a tu autonomía? Son preguntas que ahora mismo capaz no nos estamos haciendo, pero ¿qué va a pasar de aquí a 10 años cuando estas tecnologías sean mucho más accesibles? Bueno, sobre este asunto vamos a conversar hoy en nuestra columna de DTI con Gustavo Galino, nuestro habitual columnista de este espacio, y con Matías Rodríguez, ustedes ya lo conocen, abogado, especialista en gestión de telecomunicaciones y en derecho de alta tecnología, con quien hablamos bastante seguido, hace poco lo hicimos, y habíamos dejado este tema de alguna forma picando. Así que a los dos, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días, Romina. Buenos días, Gustavo. Buen día a la audiencia. Gracias, Buen día Matías. para todos. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, empecemos con vos, Gustavo, a ver, haciendo como una puesta a punto, digamos. Podemos arrancar desde ahí, quizás. Empecemos situándonos en qué estamos respecto a el avance tecnológico en el cerebro. Uno podría decir, bueno, las gigantes tecnológicas están apuntando a ese campo. Hay ya algo avanzado. Hagamos eso. Definamos en qué momento estamos. Bueno, estamos en un momento, sin duda, en el cual se han unido varias tendencias que ayudan a que esto sea una realidad, ya que un poco tomando la introducción que vos hacías, Romina, hablar de ciencia ficción en esto ya no es algo tan certero. Yo creo que ya de ciencia ficción esto no tiene nada, esto tiene mucho de realidad. Y quizás hay algunos antecedentes que son interesantes mencionar. Vos hablabas de las tecnológicas y de su terreno de investigación y de desarrollo. Hace apenas 2 meses hablábamos del proyecto Neuralink, y hablábamos de cómo habían hecho una presentación que a mucha gente le sorprendió mucho, y bueno, también habíamos puesto un poco en tela de juicio que tanto eso representaba un gran avance. Pero si vamos un poquito más para atrás y por ejemplo, nos ponemos en lo que fue el comienzo de esta misma década que ya estamos terminando, en 2013 el gobierno de Obama implantó un proyecto enorme de investigación en este terreno, de la neurociencia, con un presupuesto de más de 4.500 millones de dólares. Un proyecto que además después derivó en otros movimientos que justamente están orientados hacia, bueno, no solamente desarrollar este campo de la tecnología y de la ciencia, sino de ver, bueno, los aspectos éticos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, confluye también el hecho del desarrollo científico y tecnológico en soluciones prácticas, en inventos, en nuevos, sobre todo, implementos tecnológicos que han permitido que esto se pueda ir desarrollando. Cuando hablamos de los chips, cuando hablamos de las nanotecnologías, toda esta tendencia también creciendo en paralelo con el desarrollo y con la investigación han permitido tener como un terreno de mayor avance. Y quizás otro punto que tiene mucho que ver con el mundo en el que estamos viviendo, que tiene que ver con el desarrollo en general de la tecnología cuando hablamos de dispositivos que nos permiten hacer un monitoreo, ya sea a través de electrodos o a través de sobre todo sensores giroscópicos, como las grandes tendencias o problemas que más o menos todos podemos conocer que se pueden aplicar a dispositivos, y después eso llevado obviamente a la implantación de tecnologías como un poquito más invasivas. Entonces, estamos en un momento en el cual, como nunca, estamos sintiendo esa cercanía de la tecnología. Por ahí yo veía hace unos días un meme que un poco venía a poner paños fríos en los miedos que genera todo el tema de la neurociencia, que decía, bueno, por ahí una persona se horrorizaba porque veía que había, por ejemplo, una posibilidad de implantarle un chip. ¿Y qué pasa con los teléfonos, no? O sea, si un chip te puede hacer un rastreo y te puede seguir y te puede tomar un montón de información, que eso sabemos que tiene obviamente riesgos, pero vamos a estar comentando por qué se está legislando o se está intentando legislar. ¿Qué pasa con los teléfonos? ¿Qué pasa con nuestros celulares? Con todas las aplicaciones a las que le damos muchas veces permiso y que tienen quizás no esa capacidad tan invasiva de estar dentro de nuestro cerebro, por ejemplo, pero sí están tomando mucha información. Y esa información, esos datos, también forman parte de un sistema que después
genera un negocio o que genera un uso que nosotros muchas veces no sabemos. O sea que son temas que hemos venido conversando. Si hacemos un poco de memoria, lo decía hace un rato el tema del Neuralink, pero también el tema de los datos, el tema de la masividad de la información, y ahora llegamos a los neurodatos, ¿no? Que es como un poco quizás a nivel de ese avance que yo comentaba, un punto de inflexión o un momento en el cual esto sin duda que empieza a llamar la atención de otra manera. Así que por ahí quizás ese es un pantallazo que podríamos comentar a modo de contexto para después entender de qué vamos a estar hoy un poco más profundizando, ¿no? Sí, tengo la impresión de que también por ahora cuando hablamos de cerebro y tecnología está todavía bien asociado, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, se ha utilizado mucho los tratamientos o se ha empezado a hacer hincapié en el tratamiento con estimuladores cerebrales, por ejemplo, en pacientes que tienen Parkinson o depresión, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, es un fin loable y se entiende por qué la tecnología ahí de alguna manera manipula nuestro cerebro y está claro que es por la mejora de esos pacientes. Pero también está claro que se avanza, como decía Gustavo, en expandir este campo, en ya encontrarle menos límites y siempre está la idea, ¿no?, de ese chip que te implanten en el cerebro. De hecho, ahora lo veíamos también hay teorías conspirativas, incluso, por ejemplo, que han mencionado, por ponerles un ejemplo, ¿no?, incredulidad en cuanto a las vacunas del COVID, por la idea de que te inyectan unos nanochips, ¿no? Ese es un tema que se ha discutido ahora. Está claro que la comunidad científica no avala ese tipo de teorías extremas de conspiración, pero es cierto también que uno dice, bueno, yo lo planteaba recién cuando hablaba con Emiliano, con el tema de las redes sociales, venimos hablando tanto y llegamos tarde, ¿no? Llegamos tarde a regular y a ver los efectos. Esto es como una advertencia de, bueno, ojo qué es lo que se viene, es el campo que se va a expandir y por lo tanto va a estar cada vez más difícil limitar el avance de la tecnología en nuestro cerebro concretamente, ¿no? Matías, ¿vos qué agregarías? Dale, a ver, Gustavo. No, sí, quería decir con respecto a eso que aparte no lo mencioné y que no es menor, el tema de la inteligencia artificial. Se me escapó por ahí mencionarlo dentro de estas distintas ramas que van confluyendo y que terminan dando lugar a esta posibilidad. Quizás ahí hay un terreno en el cual también se mira con mucha desconfianza o con un poco de temor, porque bueno, ¿dónde están los límites? ¿Hasta dónde se puede llevar ese tipo de tecnología? Y obviamente cuando lo vemos aplicado a estos sistemas y sobre todo a la actividad neuronal, la inteligencia artificial es un elemento fundamental para poder hacer algo con esa información que se va recabando. Entonces, también ahí aparecen, un poco vinculado a lo que vos decías, Romy, de las teorías conspirativas o de los miedos o de las especulaciones, ese tema está muy presente. Pero después vemos lo otro, que es la aplicación, vos mencionabas el ejemplo de la salud, que es uno de los ejemplos más importantes y más relevantes en el campo de la investigación referido a neurociencia, pero también está el tema de la educación, por ejemplo, donde cada vez se ve más que se está tratando de aprovechar esta innovación, este avance, para poder determinar, bueno, qué pasa con los distintos niveles de desarrollo o con las dificultades cognitivas que tienen en algunas etapas de la vida muchas personas. Entonces, ahí vemos evidentes casos que no son ciencia ficción, que son una realidad muy, muy tangente y que van a seguramente hacer aportes muy relevantes. Pero bueno, como todo, hay dos caras de la moneda y seguramente con Matías vamos a ver por qué se viene esta ola de legislación y por qué hay tanta preocupación en este tema, ¿no? A ver, Matías, te escuchamos. Coincido con todo este planteo panorámico de apertura y pongo el acento en que ese uso que tiene décadas, básicamente médico, de la estimulación neuronal eléctrica, nos ha, en cierta forma, acostumbrado. Todo empieza en 1924, cuando el alemán Hans Berger descubre la actividad eléctrica neuronal y desarrolla el electroencefalógrafo. E identifica las ondas alfa. Y a partir de ahí ha habido muchos usos, no solo médicos, incluso en el campo del entretenimiento. Pero
digamos, se desarrolla una rama de la medicina, la neuroprostética, con prótesis que interactúan con los nervios. La más conocida es la que menos pensamos, el marcapasos, que al fin y al cabo estimula eléctricamente a los nervios cardíacos. Pero los implantes cocleares tienen mi edad, y no voy a decir exactamente cuál es, o sea, dan una sensación auditiva a las personas que han perdido la capacidad auditiva. Más recientemente hay implantes retinales también, que funcionan con el mismo sistema. Y ya más en el tema que hoy tratamos, sobre los 90 empieza a desarrollarse toda la actividad para recuperar función motora, para que desde el cerebro se pueda controlar servomecanismos, robots, etcétera. Todo eso impulsado por la década del cerebro, con mucha financiación del presidente Bush, por la década de la mente que subsigue, de la cual hablaba Gustavo, y con dinero, por ejemplo, del ejército. Allá por 2002, el ejército estadounidense financia con poca plata, $7 millones, un proyecto universitario de telepatía sintética para identificar sistemas de comunicación mental. De hecho, un brasilero, Miguel Nicolelis, que es uno de los próceres en esta disciplina, junto a Rafael Yuste, que ustedes entrevistaron hace unos cuantos meses, sí, el español, logró en el 2013 conectar el cerebro de 2 ratas a distancia. En el 2017, por ahí, de 2 monos, y aparentemente en el 2019 de 2 seres humanos. E incluso ha habido, y lo dejo por acá, pero incluso ha habido usos divertidos, usos de entretenimiento de una interfase aprovechando la emisión radioeléctrica del cerebro. Esto, por ejemplo, y Gustavo, te estoy desafiando, son las bandas de un juego de Mattel que se llama Mindflex, que tengo hace casi una década, y es y este aparatito con una pelota que flota en el aire, impulsada por el ventilador, relaciona la potencia del ventilador a la generación de ciertas ondas que el jugador tiene que aprender a generar. Y ya te digo, esto lo debo tener desde el 2010. Estás desafiado, Gustavo. Lo transmitimos en vivo el desafío, me gustó. Simplemente lo que pasa, lo que sucede ahora ya no es ni medicina, ni entretenimiento menor. Estamos hablando de mercado, estamos hablando simplemente de aumentar las capacidades cerebrales en lo que Rafael Yuste, este científico español, llama el neurocapitalismo. Rentabilizar los neurodatos, y en esa interfase entre la computadora y el cerebro no solo va información del cerebro a la computadora, también viene información de la computadora al cerebro. Si vemos lo que está pasando ahora, nos encontramos con prácticas que permiten, por ejemplo, en Stanford, controlar la obesidad de ratones mediante la llamémosle, inyección o transmisión de imágenes mentales de rechazo. Bueno, yo podría usar ese sistema para controlar la obesidad. Probablemente sea útil también para controlar o modificar la tendencia al consumo de drogas o al alcohol. Ahora, ¿qué garantiza que esos mismos sistemas no se utilicen para modificar las preferencias políticas o sexuales o incluso las emociones individuales hacia otro ser humano? No estoy diciendo hay que evitarlo, estoy diciendo convoquemos al derecho. Un poco lo que tú mencionabas, Romina.
Perfecto. Ahí ya dejaste planteado un buen paquete de inquietudes como para que valga la pena entonces convocar al derecho y empezar a hablar de neuroderecho, que es este nuevo concepto que se viene. Matías, vos decías, y lo venís siguiendo el tema, nos consta en la última charla que tuvimos contigo, lo mencionabas, lo dejabas al pasar. Chile viene conversando de este tema, ¿no? De cómo posicionarse en neuroderecho. A ver, expliquemos un poco más el concepto. ¿Qué vendríamos a proteger con el neuroderecho? Bueno, si tenemos claro que se puede, por ejemplo, tener información sobre los pensamientos, identificar palabras en UCLA, están trabajando para Facebook en un 97% de certidumbre sobre grupos cerrados de 250 palabras pensadas por los sujetos, que podemos modificar las preferencias. Que podemos leer las imágenes, eso se ve en YouTube, las imágenes de Jack Gallant, de un lado lo que se ve en el monitor, del otro lado lo que está viendo el sujeto, y como lo he dicho, por más que son imágenes surrealistas u oníricas, son identificables. Entonces, lo primero que preocupa es la privacidad. La nueva normalidad viene con lectura de mente. Desde mi profesión hay una segunda preocupación, la responsabilidad. Uh-huh. Si ya nos preocupaba qué hace el robot, el autorrobot, por ejemplo, ¿a quién culpamos por el accidente? ¿Al que iba viajando, al que lo encendió, al que lo programó, al que lo fabricó? Bueno, ¿qué hacemos con un ser humano aumentado? Que no sabemos si fue su voluntad, fue la de un hacker, fue la de un sistema artificial que le hizo hacer lo que sea. El tema de responsabilidad jurídica se complica. Obviamente las fallas, los hackeos, los cambios de personalidad, hay reportes bastante reiterados de personas cuadriplégicas que señalan que se sienten distintos, sienten que su personalidad cambia cuando están activados. Muchos lo prefieren. Y hasta dónde esto afecta o no, en algún momento, el propio concepto de humanidad. Hasta dónde se es humano, hasta dónde no, todo aquello del cyborg, de las novelas de ciencia ficción, pasa a otro terreno. También tiene que ver con el derecho, los interrogatorios. Eso que vemos en las películas del me acojo a la quinta enmienda, que quiere decir que tengo derecho a no declarar para autoincriminarme en Estados Unidos por una enmienda constitucional. Bueno, esto no es simplemente un detector de mentiras que infiere, esto estaría leyendo los pensamientos, o sea, vamos directamente a si tenemos o no derecho a mentir. También están los temas de discriminación entre los aumentados y los no aumentados. ¿Será un estigma? ¿Será una nueva normalidad la de estar aumentado? El que se niegue será como un testigo de Jehová que se niega a las transfusiones de sangre, pero es claramente una minoría que se diferencia. Los que no se aumenten pasarán a ser una especie de inmigrantes ilegales que además no hablan el idioma y no se pueden conectar. ¿Qué estratificación social puede generar esto? La privacidad la mencionamos, y yo refería un poco lo del control de pensamientos, de emociones, de preferencias, ¿hasta dónde va eso? Imagínense que en un diálogo mental con Alexa o con Siri, este asistente, con todos los recursos que tenga en ese momento de potencia de interacción mental, tiene que responder la pregunta: ¿cuál es el equipo de fútbol más grande del mundo? Y este maldito aparato responde que es el tradicional rival. ¿Cómo nos afecta? ¿Seguimos siendo el mismo? Si eso llega a convencernos, porque esa imagen mental es muy fuerte, ¿somos la misma persona o no? Pongo este ejemplo porque estoy seguro que a los uruguayos nos es muy caro. Y ahí sí reaccionamos.
Si no lo habían entendido hasta ahora el concepto y la gravedad, bueno, ahí ya entendieron todo. Es terrible, pero es terrible. Puede llevar a una persona a tomar medidas tremendas, claramente. Sí. Tocaste una fibra ahí, Matías, muy importante y muy didáctica de hasta dónde van los límites de esta aplicación. Imagínate, Gustavo, que te despertás del otro cuadro. Sí. Aparte creo que ahí está, me parece, uno de los temas que en los que menos se entiende, ¿no? O sea, no solamente la capacidad que tienen los sistemas de monitorear y de transformar esa información o interpretarla, o sea que podríamos decir, por dar un ejemplo parecido al que vos mencionabas, Matías, yo estoy pensando en algo y si estoy conectado con ese sistema que me puede escuchar mi pensamiento, lo va a poder no solamente escuchar, sino después interpretar, utilizar, etcétera. Ya eso es un gran tema. Pero no solamente eso, sino que después además ese mismo sistema le va a poder devolver un estímulo a nuestro cerebro que puede tener una influencia que no sabemos hasta dónde llegar. Entonces, realmente, ¿cómo hacer para controlar eso, no? O sea, es como una pregunta desde el derecho, pero también es una pregunta desde la ética y desde cómo se van a armar los sistemas para que en qué momento nos está escuchando el pensamiento y en qué momento no. Me viene un poco a la mente lo que pasa ahora con los sistemas, vos mencionabas Alexa como uno, hay muchos, que nunca sabemos bien en qué momento está activado, o tendemos a desconfiar de cuándo se activa el sistema, cuando quiere, cuando yo se lo pido solamente, ¿no? Entonces, si ya en ese terreno estamos como con nuestra privacidad un poco al límite, no me quiero ni imaginar en esto que estamos hablando, ¿no? Exactamente. Así, entre científicos, en 2019, con la evidencia de que Facebook, como mencionaba Gustavo, invirtió $1.000 millones en una empresa de esta tecnología, que Microsoft invirtió otros $1.000 millones, que el mediático Elon Musk está llenando YouTube a videos de anuncios de este tipo de chips, y de que los chinos han ya presentado el primer neurochip, Brain Talker, el conversador cerebral, y lo han implantado por primera vez en enero de este año. El mercado, cuando los chinos anuncian, tienen dentro del 13º plan quinquenal el plan cerebro. Y cuando anunciaron este chip, mencionaron los objetivos de mercado de China Electronic y de la Universidad de Tianjin, y son tratamientos médicos, educación, autorregulación, y acá estamos pensando en el alcohol, la obesidad, que el chip nos quite, digamos, tendencias negativas, seguridad, preocupémonos, lo que sea que implica el mercado de seguridad, preocupémonos, juegos y entretenimiento, sí, mostré un juego simplemente que interactúa con las ondas cerebrales, pero de repente ese entretenimiento implica la emisión de películas o de obras de ese tipo directamente a la mente. Bueno, en esa lógica, esto ya es neurocapitalismo, esto ya es un mercado. Se habla de que ninguna empresa quiere perderse el nuevo iPhone, el iPhone mental, el nuevo smartphone que cause una revolución como causó el iPhone en 2007. Entonces, un grupo de científicos, el grupo Morningside, liderado por Juste, plantean que se hace imprescindible la generación de neuroderechos. Ellos formulan 5 neuroderechos: el derecho a la identidad, porque señalan que el yo se difumina en la interacción con los sistemas artificiales, que serán indudablemente lo que llamamos coloquialmente inteligencia artificial. El derecho al libre albedrío, porque estaríamos transfiriendo un rol en nuestras decisiones a esos sistemas artificiales, y eso afecta el libre albedrío, si es que existe. Derecho a la privacidad mental, de quién son esos neurodatos. El derecho al acceso equitativo, que también lo mencionamos, o sea, que todos tengamos el mismo derecho a aumentar o no, y que no sea solo para unos pocos privilegiados. Y el derecho a la no discriminación, que todos esos sistemas estén libres de sesgos, que no estén reforzando, como decía Gustavo, los mismos problemas de la sociedad,
previamente. Hay otras formulaciones, otro grupo de científicos habla del derecho a la libertad cognitiva, repiten la privacidad mental, a la integridad mental y a la continuidad psicológica, que me parece bien, o sea, a que no se interrumpa nuestra continuidad psicológica, por ejemplo, con ese terrible impacto del otro equipo, que haría que dejáramos de ser nosotros o yo. Entonces, tú mencionabas lo de Chile, Romina. Sí. Chile en este momento, a partir del 7 de octubre, está considerando un proyecto de enmienda constitucional y un proyecto de ley de neuroprotección. Es el primer país en el mundo, y en la presentación de este paquete normativo, el 7 de octubre, estuvo presente el científico español de Columbia, Rafael Yuste, estuvo por vía Zoom la secretaria de Estado española para la digitalización y la inteligencia artificial, Carme Artigas, que me fijé y nació a unos 200 kilómetros de la Puebla de Albortón de los Artigas. Fue presentado con firma de 4 senadores de varios partidos, entre ellos la presidenta del Senado, el presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, Guido Girardi. Sí, recordemos que Chile tiene esa instancia, ¿no? La Comisión de Desafíos del Futuro que existe en el Senado, ¿no? Pero sí, que se aboca a pensar en este tipo de cosas, a discutir y a poner sobre la mesa este tipo de aspectos que venimos conversando, ¿no? Así es. Y en la exposición de motivos es muy interesante que firme el decano de la Universidad Católica, que creo que este año está rankeando primera en América del Sur, y el rector, y el rector de la Universidad de Chile, la estatal, que son claramente las 2 universidades más prestigiosas de Chile. La reforma constitucional es al numeral primero del artículo 19, o sea, al que consagra el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, dice el actual artículo. Se le agrega un inciso que diría: la integridad física y psíquica permite a las personas gozar plenamente de su identidad individual y de su libertad. Ninguna autoridad o individuo podrá, por medio de cualquier mecanismo tecnológico, aumentar, disminuir o perturbar dicha integridad individual sin el debido consentimiento. Solo la ley podrá establecer los requisitos para limitar ese derecho y los requisitos que deberá cumplir el consentimiento en estos casos. Es una norma constitucional, es una norma marco que se remite a la ley, pero está poniendo alta la vara para otros ordenamientos jurídicos, por ejemplo, como el nuestro. Bueno, yo te iba a preguntar, ¿hay quien puede decir, bueno, ¿y acá en qué estamos? Esa es la pregunta, tal cual. Acá estamos muy contentos que el 30 de abril por primera vez hayamos mencionado el teletrabajo en una ley. Dos veces pusimos la palabra. Y al menos ahora tenemos un proyecto de ley. Romina, no exageremos. Pero podría ser una excelente consecuencia de esta preocupación de perspectiva y que nuestros legisladores tomaran el desafío y al menos indagaran en este tema que, como tú dijiste, con las redes sociales llegamos tarde. Ahora aparentemente todavía estamos a tiempo. Y me quedó decir que el proyecto de ley específicamente plantea los 5 neuroderechos que hemos mencionado, que van en juego la reforma constitucional y el proyecto de ley. Pero digo, si Chile puede hacerlo, probablemente nosotros podríamos ponernos al día. Y tenemos hasta un cierto escenario, que es este proyecto de ley de la senadora Carmen Sanguinetti, de teletrabajo. ¿Por qué lo vinculo? Y lo vinculo porque la pandemia nos mostró lo rápido que cambian las cosas. De no haberlo mencionado jamás, pese al esfuerzo de emprendedores que hicieron muchísimo desde principios de este siglo por
por el tema, repentinamente la ley uruguaya lo menciona y la ley de prácticamente todos los países del mundo en este 2020 ha incluido el teletrabajo y todos pasamos de una manera u otra a trabajar o a comunicarnos como ahora a través de medios a distancia. Se dan cuenta que si se generaliza la interfase cerebral, no va a haber demasiada opción para decir, no, yo no me conecto. El artículo 12 del proyecto de ley de la senadora Sanguinetti instaura el derecho a la desconexión, el derecho a desenchufarme a determinadas horas, por ejemplo. A desenchufarme de la interfase de monitor, de pantalla, de teclado, eventualmente dentro de unos meses de las gafas de realidad aumentada, pero el tema es, ¿tengo la obligación de conectarme durante el horario de trabajo? ¿Mi gerente, capataz, supervisor tendrá el derecho de verificar la atención, si le estoy prestando atención o no en esta reunión de Zoom, a través de un tablero en la computadora que mide el estrés, la atención de cada uno, etcétera, y quizás lo que está pensando? Si el requisito para una tarea es una conexión cerebral, ¿qué posibilidad tenemos de decir, no, yo no? Prácticamente ninguna. Entonces, no se puede frenar porque hay que luchar contra el Alzheimer, contra la cuadriplegia, hasta la depresión. O sea, no podemos frenar esa investigación, pero sí podemos apurar la legislación. Y eso es un poco lo que me parece que deberíamos hacer. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida redondeamos esta charla con algunos comentarios que nos llegan de la audiencia y alguna pregunta más que seguramente tenga Gustavo y tengo yo. Esta mañana en nuestra columna de DTI estamos hablando de neuroderechos. ¿En qué medida el desarrollo de la tecnología puede impactar e incidir en nuestro cerebro y por tanto en nuestra voluntad, en nuestros gustos, en nuestros pensamientos? Bueno, de eso es que estamos conversando esta mañana aquí en Perspectiva con Gustavo Galino, nuestro habitual columnista, y como un invitado recurrente, Matías Rodríguez, a quien ustedes conocen. Matías es abogado especialista en gestión de telecomunicaciones y en derecho de alta tecnología. Matías, vos decías recién, dejabas planteado el tema en el ámbito laboral, ¿no? Tiraste dos cosas importantes para que pensáramos, ¿no? Lo que tiene que ver con que nos puedan cambiar el gusto del cuadro de fútbol, nada más y nada menos, la tecnología vinculada al cerebro. Y por otro lado decías, bueno, ¿y qué pasa con el campo laboral? ¿Cuánto va a demorar el mundo laboral para tener un chip implantado que se convierta en una obligación, ¿no? ¿Cómo voy a tener a mi jefe viendo el grado de atención en un cuadro que vaya percibiendo, por ejemplo, mi nivel de estrés y demás? Y dejábamos planteado el tema, ¿no? Por el lado de que en Chile se ha comenzado a discutir en esta Comisión del Futuro, se plantea una reforma constitucional para incorporar este tema de los neuroderechos. Matías señalaba y detallaba también cuáles eran. Y decíamos, bueno, acá todavía estamos a años luz y estamos discutiendo el teletrabajo. Mirá lo que nos cuenta María Luisa. Dice que este tema, el de los neuroderechos, se está planteando y de hecho está en el Instituto de Derecho Informático, lo planteó al Promole. Me acabo de repasar qué es el Promole y es el ámbito del Programa de Modernización Legislativa que hace la presidencia de la Cámara de Representantes para recibir temas, para recibir aspectos desde los cuales el Parlamento tenga que trabajar, en los cuales a los cuales tenga que abocarse. Bueno, dice María Luisa que allí se planteó que el Colegio de Abogados lo está tratando, lo está considerando el tema de neuroderechos, que la Asociación de Escribanos también, ya incluyen a los neuroderechos en el menú de temas que se les presentó al Promole, entonces a esta instancia. Bueno, capaz que de ahí se toma entonces como insumo y efectivamente se avanza en algo. Nos costó años llegar a la ley del teletrabajo, pero capaz que en esto, ¿quién te dice? Nos ponemos un poco más al día. Vos igual sos partidario de que ¿cuál entendés que es el mejor camino? ¿Que esto se discuta, que hablemos de esto con este tipo de charlas? ¿O que efectivamente se vaya por una ley concretamente o una reforma de la Constitución que contemple este tema como está previendo Chile?
Está silenciado, Matías. ¿Para qué está silenciado que no te estamos escuchando? A ver ahí, de vuelta. Sí. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Mala mía. Lo que me das es una muy buena noticia y asumiendo que María Luisa es quien creo que es una certidumbre que eso es así. Y me alegra, claramente me alegra. Me parece que las leyes sin una reacción social, una percepción y comprensión social, sin que sean asumidas por la sociedad, son letra negro sobre blanco y nada más. Y estamos muy lejos de esas preocupaciones, por eso me alegra mucho esta conversación. Creo que hacen falta muchas conversaciones. Uruguay tampoco es un lugar aislado. Esperemos que el ejemplo chileno cunda en la región. Seguramente Europa seguirá ese camino. Y bueno, podemos tener un papel de liderazgo en este tema, como lo tenemos en muchos otros aspectos vinculados a las tecnologías de la información y comunicaciones. Claro que sí. Uh-huh. Es buena noticia. Yo te quería preguntar, Matías, un poco llevándole el terreno del tema de la privacidad, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos y dábamos ejemplos de cómo esto ha ido avanzando y salió el tema de, bueno, cómo muchas veces se regulaba poco o llegamos tarde a algunas regulaciones con respecto a servicios que manipulan nuestra información, y que en ese caso hemos visto sobre todo la dificultad de reglamentar, ¿no? O sea, digamos que hay multas, hay como una mirada negativa y demás, pero en los hechos, los usuarios tenemos como un contrato validado con un servicio privado X que tiene determinadas pautas, después eso se cumple o no, y queda como muy liberado ese terreno. Si esto lo llevamos a lo que pasa con los neurodatos, supongamos que una persona se implanta un chip y utiliza algún tipo de tecnología de este estilo, y después resulta que sus datos son utilizados o vendidos a terceros, digo, como para poner una analogía con lo que pasó con Facebook y que todo el mundo conoce, ¿cómo se logra intervenir? ¿Cómo se logra? Porque la legislación muchas veces prevé determinadas cosas, pero después no puede entrar en otras. ¿Cómo lo ves esa falta de llegada o de reglamentación? Mirá, creo que hay distintos puntos de partida para afrontar eso. Hemos hablado al aire sobre las diferencias entre la visión europea de la privacidad y de los datos personales, la visión estadounidense, una centrada en lo que denominan la dignidad individual, la dignidad humana, que es la europea, otra centrada en el profit, en la ganancia, en el lucro, digamos, y una tercera, la que podríamos centrar en China, centrada en objetivos básicamente políticos, en objetivos de nivel estatal, macro. El tema es que nosotros, uruguayos, estamos en el gran ámbito europeo. Nuestras leyes sobre estos temas se inspiran en las normas europeas. Ahora bien, ¿cuál es para mí el punto débil de todo eso? La sobrevaloración del individuo. Para defender al individuo, a veces hay que adoptar acciones y decisiones colectivas. Por ejemplo, cuando el individuo se enfrenta a poderes absolutamente incomparables, como puede ser una corporación de porte global. Lo hemos dicho, ¿qué sentido tiene pensar que Matías individualmente puede negociar con colosos globales el valor de cada microdato que esos colosos utilizan de Matías en capas sucesivas que ni siquiera sé quiénes son? Simplemente no puedo discutir el valor de ese dato y no puedo hacer otra cosa que decir no y quedar afuera de un montón de cosas. Por eso casi nadie abre el cajón
que le ofrecen las normas, que obligan a ofrecerle las normas donde dice términos y condiciones, casi nadie lo lee. Cuando ahora, con las nuevas normas europeas, estamos viendo la oferta de eliminar los cookies casi en cada pantalla, con la mano en el corazón, ¿cuántos hacen otra cosa que aceptar todo para seguir navegando lo antes posible? Bueno, en el tema mental, ese problema existe, solo que las consecuencias son aún peores, aún más rápidas y probablemente mucho menos recuperables. Entonces, quizás este no sea un tema para la libertad responsable. Este sea un tema para sacar del comercio de los hombres algunas cosas y tomar disposiciones de orden público que prohíban esas cosas. O sea, prohibir a las empresas, la sociedad, los colectivos, exigir o imponer determinadas acciones al individuo, más allá de que ese individuo decida aceptarlo. Yo no puedo aceptar ser esclavo, simplemente porque la Constitución no me lo permite. No puedo firmar contigo un contrato de esclavitud, ni siquiera un contrato laboral a 80 años. Bueno, ese terreno del orden público creo que es el terreno donde debe dirimirse este tema. Normas que simplemente sean de orden público y no puedan ser negociadas por los particulares. Matías Rodríguez, Gustavo Galino. Bueno, gracias a los dos. Creo que por lo menos hicimos un primer abordaje, planteamos el tema, seguramente hemos dejado pensando a más de uno o preocupado a más de uno, pero vamos a seguirle la pista, si les parece. Vamos a seguir también cómo avanza esto en Chile concretamente, a ver si efectivamente se da ese paso ya de forma definitiva, y volvemos a conversar. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, un abrazo a los dos, Y felices fiestas. Felices fiestas. Seguramente sí, seguramente sea para después de las fiestas, así que queda bien el saludo ya, Matías. Me costó, viste, que todavía no estamos con esto de no estamos en diciembre. Ya estamos de despedida, sí. Yo no había arrancado todavía a saludar, pero bueno, ahora que me lo haces ver, sí, estamos a 9. Primer saludo. Felices fiestas, responsables y solidarias. Cuidémonos. Por supuesto. Un abrazo.